Así oraba Jesús. Y si te dijera que la razón por la que muchas de tus oraciones parecen no ser escuchadas es porque aún no has aprendido a orar como lo hacía Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente el momento de oración de Jesucristo? ¿Qué pasaba en el mundo espiritual cuando el Hijo de Dios hablaba con el Padre? ¿Por qué cada palabra de su boca desataba poder, milagros y dirección divina? Y si te dijera que en este mismo instante estás a punto de descubrir un secreto que puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Y si te dijera que Jesús no solo vino a morir por ti, sino también a enseñarte cómo hablar con el cielo, cómo conectar tu espíritu con el corazón del Padre y cómo abrir portales de bendición a través de una oración verdadera, viva y poderosa. Hoy, en este estudio, vamos a adentrarnos en una de las dimensiones más misteriosas y transformadoras de la vida de Jesús, su vida de oración. Sí, porque Jesús no oraba como cualquiera. Jesús no repetía palabras vacías. Jesús no buscaba impresionar. Jesús sabía lo que pasaba en el cielo cuando doblaba sus rodillas en la tierra. Y eso, mi amado hermano, es lo que tú también puedes aprender hoy. Este no es solo un video más sobre oración. Este es un llamado divino para que aprendas a orar con la misma autoridad, intimidad y poder con la que Jesús se presentaba ante el Padre. Porque no se trata solo de hablar, sino de mover el cielo con tus palabras. Quizás nunca te lo han dicho, pero dentro de ti hay un potencial espiritual que aún no ha sido activado. Y esa activación comienza cuando aprendes a orar como Jesús oraba. En este estudio vamos a revelar 8 claves bíblicas escondidas en los evangelios que te mostrarán cómo era la oración secreta de Jesús, cómo enfrentaba la soledad, cómo clamaba en medio de su angustia y cómo hallaba fuerza para seguir su propósito. Y no te miento, lo que está oculto en el séptimo tópico de hoy podría ser la llave que desbloquee una nueva temporada de bendición en tu vida. Pero antes de comenzar con el estudio, te invito a dejar un comentario con esta frase que demuestra tu compromiso. Quiero orar como Jesús oraba. Escríbelo ahora mismo aquí abajo. Eso marcará tu primer paso en este viaje espiritual. Dale me gusta a este video si estás listo para difundir este mensaje. Cada vez que haces eso, estás ayudando a que esta palabra llegue a más almas que necesitan aprender a orar con poder. Estás siendo instrumento de Dios, y eso es digno de honra. Gracias por formar parte de esta misión. Suscribirte a este canal es más que seguir contenido. Para muchos, este espacio es como una iglesia en línea, un lugar de refugio espiritual. Cada suscriptor es una antorcha más que se enciende en medio de tanta oscuridad. Activa esa llama ahora mismo y, como hacemos siempre, comenta esta frase antes de empezar. Paz en Cristo. Es nuestra forma de abrir la puerta del estudio bíblico con un corazón preparado y en unidad con los hermanos en la fe. Ahora sí. Te prometo que lo que estás por aprender cambiará tu forma de orar y quizás, como ha pasado con otros, cambiará tu destino. Vamos a comenzar este viaje espiritual. Prepárate. 1. En lugares solitarios oraba. El secreto de su fuerza espiritual, Jesús, no era un hombre cualquiera. No solo por sus milagros, sus palabras o su compasión, sino por algo que muchas veces ignoramos. Su disciplina de apartarse a solas para orar. Los evangelios repiten una frase poderosa, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. ¿Por qué el Hijo de Dios, que tenía todo el poder del cielo, necesitaba apartarse a orar? ¿Qué ocurría en esos momentos donde nadie lo veía, donde el silencio era total, donde la soledad se convertía en un altar? Es allí donde está el secreto. Jesús sabía que la oración es el alma de la intimidad con el Padre. No era un acto religioso, ni un ritual. Era una necesidad espiritual, como el oxígeno para el cuerpo.
Jesús se desconectaba del ruido del mundo para conectarse con el cielo. Y aquí hay una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste todo para estar completamente a solas con Dios? Hoy vivimos rodeados de estímulos. Hay pantallas por todos lados, notificaciones constantes, voces, tareas, preocupaciones. Pero Jesús, incluso con multitudes siguiéndole, con discípulos necesitando su guía, con enfermos buscándolo, se retiraba al desierto a orar. ¿Por qué? Porque Jesús comprendía que la verdadera batalla se gana en el lugar secreto. Antes de enfrentar demonios, multitudes o la cruz, primero enfrentaba el silencio con el Padre. Cuando Jesús oraba en lo secreto, su espíritu se fortalecía, su visión se aclaraba y su misión se encendía con fuego celestial. Y ese mismo principio es válido para ti hoy. Si te sientes débil espiritualmente, si no sabes hacia dónde ir, si sientes que el mundo te oprime, entonces es tiempo de hacer lo que Jesús hacía, buscar un lugar solitario y orar. No necesitas un templo, ni una multitud, ni palabras elocuentes. Solo necesitas presencia. Y la presencia de Dios se manifiesta cuando hay corazones dispuestos a buscarle en lo íntimo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ya había orado. Cuando sanó a los enfermos, ya había orado. Cuando eligió a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. Nada en la vida de Jesús era improvisado. Todo era resultado de una comunión profunda con el Padre. Y esa comunión no la tenía solo porque era el Hijo de Dios. La tenía porque buscaba al Padre intencionalmente. Y tú también puedes hacerlo. Hoy, este primer tópico nos recuerda que hay un lugar secreto donde la fuerza espiritual renace. Es ese lugar donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde quizás solo hay lágrimas, silencio y un corazón abierto. Pero ese es el lugar donde Dios te transforma, te fortalece y te prepara. Cuando Jesús salía de esos lugares desiertos, salía con fuego, con dirección, con autoridad. Y si tú te decides hoy a tener encuentros con Dios como los tenía Jesús, también saldrás con una unción nueva y sobrenatural. Haz del lugar secreto tu prioridad, no por obligación, sino por hambre de Dios. Y si hoy no tienes fuerzas para orar, no te preocupes. Ve al desierto, cierra los ojos y dile al Padre: enséñame a estar contigo, como Jesús lo hacía. 2. Cuando el alma estaba angustiada, Jesús clamaba con lágrimas. ¿Qué hace un hombre cuando siente que su alma se parte por dentro? ¿Qué hace un profeta cuando su espíritu está bajo la presión de una guerra invisible? ¿Y qué hizo Jesús cuando el peso del mundo entero caía sobre sus hombros? Oró, pero no con calma. Oró con llanto, oró con angustia, oró con sangre. El huerto de Getsemaní no es solo un lugar geográfico, es un espejo del alma humana. Es el lugar donde la fe se ve cara a cara con el dolor, y aún así escoge confiar. Allí, en la noche más oscura de su vida, Jesús cayó al suelo y clamó al Padre con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no escondió su dolor. No disfrazó su angustia, no fingió ser fuerte, fue vulnerable delante del Padre, fue real, fue humano. Y aquí hay una revelación profunda que debes entender. Tu dolor no impide que Dios te escuche, tu llanto no apaga su poder, tu angustia no es señal de derrota. Jesús, siendo perfecto, oró con desesperación. Eso significa que tú también puedes hacerlo. No necesitas palabras bonitas cuando tu alma se rompe. Solo necesitas honestidad espiritual. En Getsemaní, Jesús oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa frase contiene el corazón más profundo de la oración verdadera, sumisión,
rendición, confianza. Jesús no solo pidió escapar del dolor, también reconoció que el plan del Padre era mayor que su sufrimiento momentáneo. ¿Y tú te atreverías hoy a orar así? A veces pedimos que Dios nos saque del proceso, pero olvidamos que el propósito está escondido en ese proceso. Jesús entendía que la cruz era dolorosa, pero también sabía que la cruz era el camino hacia la gloria. Por eso, en Getsemaní, Jesús lloró, pero no huyó, suplicó, pero no se rindió, cayó al suelo, pero no soltó la mano del Padre. Hoy, este tópico te enseña que tu oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera. ¿Estás angustiado? Ora. ¿Tienes miedo? Ora. ¿Estás al borde del colapso? Ora. Y si no puedes ni hablar, solo deja que tus lágrimas hablen, porque Dios entiende el idioma del llanto. Jesús lo habló y fue oído. La oración de Getsemaní no fue una oración de victoria aparente, fue una oración de quebranto, y sin embargo, esa fue la oración que sacudió el mundo espiritual y selló tu salvación. Así oraba Jesús, con el corazón abierto, con lágrimas verdaderas, y con una fe que confiaba incluso cuando todo parecía perdido. 3. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas decisiones en tu vida no han salido como esperabas? ¿Te has detenido a pensar si oraste de verdad antes de tomarlas? Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, nunca tomaba una decisión importante sin orar primero. Y no era cualquier tipo de oración, era oración profunda, persistente, estratégica. En Lucas 6, 12, 13 leemos: en aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Antes de seleccionar a los 12 apóstoles, hombres que marcarían la historia del Evangelio, Jesús pasó toda la noche orando. No bastaba con ver quién era más talentoso. No era suficiente con saber quién lo seguía desde hacía más tiempo. Jesús quería la dirección exacta del Padre. Y esto es una lección directa y poderosa para ti. ¿Cuántas veces has elegido pareja, trabajo, socios, caminos, sin consultar en oración al Señor? ¿Has aprendido a esperar su voz antes de actuar? Jesús nos mostró que la oración antes de la acción trae precisión celestial. Él no se movía por impulsos, emociones o apariencias, se movía por convicción espiritual. Y aquí viene una clave que podría cambiar tu futuro. Toda decisión tomada sin oración es una puerta abierta al error. Pero toda decisión nacida en la oración es una semilla de bendición. Estás a punto de tomar una decisión importante. No te apresures. Sube al monte de la oración, como lo hacía Jesús. Aunque los demás no entiendan, aunque parezca innecesario, aunque no veas resultados inmediatos, espera en la dirección del Padre. Jesús no veía la oración como una opción, la veía como una estrategia espiritual indispensable. Y hay algo más. Después de orar toda la noche, Jesús eligió a Judas. Sí, incluso esa elección fue parte del plan divino. Porque la oración no solo te lleva a lo fácil o placentero, te lleva al propósito, incluso si eso implica pasar por el dolor. En tu vida, no todo lo que Dios aprueba será cómodo, pero todo lo que nace de la oración será parte de tu destino eterno. La próxima vez que estés por decidir algo, detente. No consultes primero a los hombres. Consulta al cielo, porque cuando tú oras antes de decidir, no caminas solo, caminas con la guía de aquel que ve el principio y el fin. Ahora lo sabes, Jesús pasaba noches enteras orando antes de actuar. Y tú, si quieres resultados distintos, necesitas métodos distintos. Y el método de Cristo era la oración. 4. Jesús oraba por los suyos, incluso cuando no lo entendían. Uno de los rasgos más conmovedores de la vida de oración de Jesús es su amor intercesor.
No solo oraba por sí mismo, ni únicamente por causas espirituales generales. Jesús oraba por personas concretas, por sus discípulos, por los que lo rodeaban, por los que lo iban a traicionar, por los que no lo entendían, incluso por los que se alejaban. Y esto es profundamente revelador, porque muchos solo oran por lo que les conviene, pero Jesús oraba por los que lo decepcionaban, por los que lo abandonaban, por los que aún no habían creído. Jesús dijo en Juan 17:9, «No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». En ese mismo capítulo, Jesús eleva una oración intensa al Padre. Pide por la unidad de sus discípulos, pide que ninguno se pierda, suplica por su protección espiritual, ruega por los que vendrán después, por los que creerán por el testimonio de ellos. Jesús estaba pensando en ti, sí, en ti, porque en esa oración de Juan 17 tú estabas incluido. Mucho antes de que nacieras, Jesús ya había derramado oraciones por ti, por tu fe, por tu alma, por tu llamado. Jesús no oraba por obligación, oraba por amor. Por eso intercedía aun cuando sabía que algunos le fallarían. ¿Pedro lo negó? Sí, pero antes de que eso ocurriera, Jesús le había dicho, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Lucas 22, 31, 32. Puedes ver la profundidad de esto. Jesús oró por Pedro antes de que cayera, y esa oración fue la que sostuvo a Pedro en medio del colapso. Es decir, Jesús no solo veía tu presente, oraba por tu futuro, por tus debilidades, por tus momentos de quebranto, para que no pierdas la fe cuando te toque pasar por el fuego. Y si Él hacía eso por sus discípulos, ¿por qué no hacerlo tú también? La oración intercesora es un arma poderosa. Es la forma de cargar sobre tus hombros el peso espiritual de otros. Es amor en acción. Jesús enseñó con su ejemplo que una vida de oración no es egoísta, es compasiva. Es una vida que aun cuando está sufriendo, piensa en el otro. Mientras colgaba del madero, bañado en sangre, humillado, escupido y rechazado, Jesús pronunció una de las oraciones más impactantes de la historia. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Quién ora así? Solo alguien que vive conectado a lo eterno. Jesús nos enseñó que la oración no es solo un recurso para evitar el sufrimiento, sino también una herramienta para amar más allá del dolor. Y ese es el llamado para ti hoy. ¿Estás orando por los tuyos? Intercedes por tu familia aunque no te escuchen, ruegas por tus hijos aunque se alejen, doblas tus rodillas por los que te hirieron, porque orar por los demás, incluso por los que no lo merecen, es uno de los actos más puros del amor cristiano. Hoy Jesús sigue intercediendo por ti, a la diestra del Padre, y te invita a que tú también te conviertas en un intercesor, que no solo pienses en tus necesidades, sino en el alma de los que te rodean. Ora por los tuyos, como Jesús lo hacía, aunque no lo entiendan, aunque no lo valoren, aunque no cambien hoy. Ora y el cielo se moverá. Jesús no oraba por resultados rápidos, oraba por resultados eternos, y esa es la oración que transforma generaciones. 5. Jesús oraba dando gracias antes de ver el milagro. Hay un detalle sorprendente en la vida de oración de Jesús que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra un principio espiritual poderoso. Jesús no esperaba ver el milagro para dar gracias. Él agradecía antes de que sucediera. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar en eso? Mientras muchos oran rogando, suplicando, esperando con temor, Jesús oraba creyendo y agradeciendo de antemano. Su fe no era pasiva, era anticipada, activa, firme. Un ejemplo claro está en la resurrección de Lázaro. Jesús llega al lugar del dolor, frente a la tumba, rodeado de incredulidad, de lágrimas, de muerte.
Podía haber hecho una oración solemne, una súplica desgarradora, pero no. Lo que hizo fue dar gracias. Juan 11:41 dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús agradeció antes de que Lázaro saliera, agradeció antes de ver el milagro. ¿Por qué? Porque Jesús oraba con la convicción total de que el Padre lo escuchaba. No necesitaba ver el resultado para saber que el milagro ya estaba en camino. ¿Y tú? ¿Estás esperando que algo ocurra para comenzar a dar gracias? ¿O podrías hoy elevar una oración con fe diciendo: Gracias, Señor, porque ya estás obrando, aunque todavía no lo vea? Aquí está uno de los secretos más profundos de la vida de oración de Jesús. Él no oraba desde la incertidumbre, sino desde la confianza plena en el carácter del Padre. Agradecía porque sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Agradecía porque creía en la fidelidad de Dios, incluso en medio de la muerte. Agradecía porque su fe no estaba en lo que sentía, sino en lo que sabía, que Dios nunca falla. Este tipo de oración, llena de gratitud anticipada, tiene poder para cambiar atmósferas, mover montañas y resucitar lo que parecía perdido. Cuando Jesús multiplicó los panes, también lo hizo así. En lugar de preocuparse por lo poco que tenía, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Mateo 14:19. ¿Puedes ver el patrón? Jesús enfrentaba la escasez con gratitud, enfrentaba la muerte con gratitud, enfrentaba los imposibles con gratitud. Porque la gratitud no es un sentimiento que depende de las circunstancias, es una actitud del espíritu que revela cuánto confías en el poder de Dios. Si hoy estás atravesando un valle, si hay situaciones en tu vida que aún no se han resuelto, toma esta enseñanza de Jesús. Agradece antes de que llegue el milagro. Agradece por la sanidad, aunque el diagnóstico no haya cambiado. Agradece por la provisión, aunque no haya llegado. Agradece por la restauración, aunque el dolor siga presente. Porque cada vez que agradeces en fe, estás sembrando en lo invisible una cosecha de gloria que muy pronto verás en lo visible. Jesús nos enseñó que orar es más que pedir, es creer. Y cuando crees, agradeces, porque sabes que el cielo ya está respondiendo, incluso si la tierra aún no lo refleja. Hoy es tiempo de cambiar la manera en que oras. No ores desde la duda. Ora desde la fe, no ores desde el miedo, ora desde la gratitud, y entonces verás como Lázaro, lo que parecía muerto, resucitará. 6. Jesús oraba mientras caminaba. Su vida era una oración constante para muchos. La oración está limitada a un momento específico del día, un espacio de tiempo reservado, una habitación cerrada, un instante de recogimiento. Pero en Jesús vemos algo mucho más profundo. Él no solo oraba cuando se arrodillaba, oraba mientras vivía. Jesús no hacía de la oración un evento, hacía de la oración un estilo de vida. La vida de Jesús era una conversación continua con el Padre. En medio del camino, en medio de las personas, entre milagro y milagro, mientras enseñaba, mientras comía, su espíritu estaba alineado con el cielo. Esto nos revela un principio clave. La oración no es solo un acto, es una atmósfera interior. Jesús vivía en oración, respiraba oración, caminaba orando. Su comunión con el Padre no era intermitente, era ininterrumpida. ¿Recuerdas cuando multiplicó los panes? Dio gracias mientras sostenía los pocos peces. ¿Recuerdas cuando resucitó a Lázaro? Clamó en medio del llanto de otros. ¿Recuerdas cuando caminaba por los campos y enseñaba? Lo hacía desde una conexión continua con el cielo. Y esta verdad puede transformar tu vida espiritual. Tú no fuiste llamado a orar solo en momentos de necesidad. Fuiste llamado a vivir en comunión constante con el Padre. Así como respiras sin cesar, tu espíritu también puede mantenerse orando, incluso en silencio. Pablo entendió esta dimensión cuando escribió: Oren sin cesar. Ve Tesalonicenses 5:17. Y esta no es una exigencia religiosa,
es una invitación a vivir como vivía Jesús. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si cada paso que dieras estuviera alineado con una conversación interior con Dios? Si cada decisión fuera una oración, si cada palabra que hablas estuviera previamente filtrada por la presencia del Espíritu Santo. Jesús no necesitaba retirarse para volver a la presencia de Dios, porque nunca se desconectaba. Y ese es el nivel de intimidad al que estás siendo llamado hoy. Una vida de oración no es aquella que ora mucho solo por la mañana, sino la que mantiene el corazón sensible todo el día. Jesús sabía que el mundo espiritual no descansa. Sabía que había guerras invisibles en cada instante y por eso no salía de la comunión. Vivía dentro de ella. Esa es la clave para mantenerte fuerte en la fe. Orar mientras trabajas, orar mientras caminas, orar mientras enfrentas las noticias, orar mientras sirves a otros, orar sin palabras, pero con conciencia. Orar sin cerrar los ojos, pero con el corazón abierto. La vida de Jesús nos enseña que la oración no es solo una disciplina, es una identidad. Él era el Hijo y por eso oraba en todo tiempo. Y tú, como hijo del Padre, también puedes caminar así. A partir de hoy, no limites la oración a un cuarto cerrado. Llévala contigo donde vayas. Haz que tu respiración espiritual sea continua y verás cómo tu vida se transforma en un altar permanente. Porque cuando oras sin cesar, vives sin temor. 7. Jesús oraba cuando enfrentaba la oscuridad y el enemigo temblaba. Muchas veces imaginamos a Jesús calmado, sereno, amoroso, y lo era, pero también era un guerrero espiritual, un conquistador del reino de las tinieblas, y su principal arma en esa batalla no eran gritos, ni espadas, ni discusiones, era la oración. La vida de Jesús nos enseña que la oración no es solo para encontrar paz, sino para desatar poder. Cuando Jesús oraba, el infierno temblaba, los demonios retrocedían. Las cadenas se rompían, los enfermos sanaban, la atmósfera espiritual se transformaba. Uno de los momentos más intensos de guerra espiritual lo vemos cuando Jesús libera al endemoniado Gadareno, un hombre que vivía entre sepulcros, encadenado, marginado, poseído por una legión de espíritus malignos. Jesús no necesitó muchos gestos, solo una palabra cargada de autoridad. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5:8. Pero esa autoridad no apareció de la nada. Esa autoridad era el fruto de una vida de oración constante, una vida en la que Jesús ya había pasado tiempo en la presencia del Padre antes de cada confrontación espiritual. La oración de Jesús no era una defensa, era un ataque. Era la manera en que tomaba territorio en el mundo invisible. Era el canal por el cual traía luz a los lugares de oscuridad. Y tú también estás llamado a eso. ¿Te sientes rodeado de tinieblas? ¿Sientes que hay batallas invisibles en tu casa, en tu mente, en tus emociones? Entonces necesitas comenzar a orar como Jesús oraba, no solo para resistir, sino para vencer. La oración no es una sugerencia opcional, es una orden de batalla para todo creyente. Jesús dijo en Mateo 17:21, al referirse a un espíritu que no salía con facilidad: este género no sale sino con oración y ayuno. Eso quiere decir que hay puertas que solo se abren desde el altar de la oración. Hay cadenas que solo se rompen con oración firme. Hay batallas que solo se ganan en la intimidad con Dios. Jesús enfrentaba la oscuridad con luz, y esa luz nacía de su tiempo en comunión con el Padre. No hay demonio, no hay maldición, no hay opresión que pueda resistir a un hombre o una mujer que ha aprendido a orar con autoridad. Y esa autoridad no es gritar fuerte, es orar con convicción, es orar con santidad, es orar con identidad. Jesús sabía quién era, sabía quién lo respaldaba, y por eso cuando oraba las tinieblas huían.
Hoy es tu momento de abrazar esa identidad. No huyas del conflicto espiritual, no temas a la oscuridad. Levántate en oración y enfrenta lo que venga con la certeza de que el mismo poder que habitaba en Jesús ahora está en ti. Porque cuando tú oras y oras como Jesús, no solo hablas, declaras guerra en el mundo espiritual. 8. Jesús oraba incluso mientras moría. Su último aliento fue una oración que revela el alma de un hombre en sus últimos segundos de vida, que dice alguien cuando el cuerpo se le deshace por el dolor, cuando es abandonado, traicionado, expuesto y crucificado. En la cruz Jesús no gritó odio, no maldijo a sus enemigos, no renegó de su Padre. En la cruz Jesús oró. Lucas 23:46 nos muestra sus palabras finales. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este es uno de los momentos más conmovedores y reveladores de toda la Biblia, porque nos muestra que Jesús, incluso en su muerte, se mantuvo en comunión total con el Padre. Su vida comenzó con oración, se sostuvo con oración y terminó con oración. Jesús murió como vivió, orando. Esto no fue un gesto simbólico, fue una entrega absoluta. En medio del dolor, de la injusticia, del abandono, Jesús decidió confiar. Y su oración final fue un acto de rendición. No fue un ¿por qué?, fue un «aquí estoy». No fue un grito de rabia, fue una declaración de fe. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, con la sangre corriendo por su rostro, con el aliento agotado, aún así pudo elevar su espíritu hacia el Padre y orar. Y eso nos enseña algo que no podemos ignorar. La oración no es algo que hacemos cuando todo está bien. La oración es la respiración del alma en todo momento, incluso en el final. Y hay algo más impactante. Antes de ese momento, Jesús también oró por los que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué clase de corazón puede, en medio del tormento, orar por sus verdugos? Solo un corazón completamente lleno de la presencia del Padre. Solo alguien que ha vivido en oración puede morir así. Jesús nos enseñó que la oración no tiene límites, no se interrumpe por el dolor, no se detiene por la traición, no se apaga por la muerte. Él oró desde la cruz para mostrarte que no importa cuán roto estés, aún puedes orar, aún puedes confiar, aún puedes entregarte, y esa entrega abre los cielos. En esa última oración, Jesús selló tu redención. Con esas palabras, el velo del templo se rasgó, el acceso al Padre fue abierto y la salvación se hizo eterna, porque mientras moría, Jesús no perdió la fe. La proclamó. Hoy, si te sientes en una cruz emocional, espiritual o familiar, si crees que no puedes más, que todo está perdido, recuerda esto: tu oración aún tiene poder, tu clamor aún llega al cielo. Tu fe, aunque débil, aún puede mover el corazón de Dios. Jesús murió orando para enseñarte a vivir orando y para que cuando llegue tu hora más difícil sepas que el cielo aún está abierto para escucharte. Has llegado hasta el final de este viaje y eso no es algo menor. Pocos lo hacen. Pocos tienen la determinación espiritual de quedarse hasta el final de una palabra como esta. Pocos se quedan para escuchar lo que realmente puede cambiar su vida. Y tú lo hiciste. Eso habla de ti, habla de tu fe, habla de tu hambre por Dios. Habla de una llama encendida que ni el cansancio, ni la rutina, ni el dolor han logrado apagar. Hoy has escuchado cómo oraba Jesús. Lo viste retirarse a lo secreto. Lo viste llorar en Getsemaní. Lo viste clamar por los suyos. Decidir con oración, agradecer antes del milagro. Lo viste caminar en constante comunión, enfrentar las tinieblas con autoridad y morir con una oración en sus labios. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo lo que aprendiste? Porque esta enseñanza no fue solo para que acumules información bíblica, fue un llamado, una sacudida, un despertar.
Es Dios mismo diciéndote: hijo, hija, quiero que ores como oraba mi hijo. Él no busca oraciones perfectas. Busca corazones sinceros. No espera que sepas todo, solo que te acerques, y si tú das ese paso, lo que sucederá en tu vida será glorioso. Pero antes de irte, quiero pedirte algo especial. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios esta frase como prueba de tu compromiso. Quiero que mi vida entera sea una oración para Dios. Esa será tu señal, tu marca. Así sabremos quiénes son los verdaderos buscadores de la presencia, los que no se conforman con una fe superficial, los que están dispuestos a ser transformados desde lo profundo. Y ahora escucha bien esto. Hay millones de personas en el mundo que nunca aprenderán a orar como Jesús si tú no compartes este mensaje. No todos tienen una iglesia, no todos tienen un maestro espiritual, pero tienen un celular y un canal como este, y tú puedes ser el puente que lleve luz a su oscuridad. Así que comparte este video con alguien que amas, con alguien que necesita dirección, con alguien que no sabe cómo orar y cree que Dios no lo escucha, porque quizás este mensaje sea la respuesta a sus lágrimas. También te pido que te suscribas al canal, y no solo por estrategia digital. Suscribirte es, en este caso, un acto de fe. Es como decir: Señor, quiero más de esto, quiero seguir aprendiendo, quiero crecer contigo. Muchos usan este canal como su iglesia, como su altar personal, como su refugio en medio del desierto. Y cuanto más crece esta comunidad, más personas son alcanzadas. Así que, si aún no lo hiciste, suscríbete y dale me gusta al video, porque eso obliga al sistema a mostrar esta palabra a más personas que están necesitando oírla. Déjame decirlo con claridad. Tus acciones aquí también son una forma de evangelizar. Ahora respira profundo. Cierra los ojos por un instante y reconoce esto. Dios te habló hoy. No fue una coincidencia que llegaras hasta aquí. El Espíritu Santo te ha estado rodeando desde que comenzaste este estudio, y ahora quiere que tomes una decisión de orar como Jesús, de vivir en comunión, de no separar lo espiritual de lo cotidiano, de caminar como un hijo que vive conectado al cielo. Y antes de terminar, quiero hacerte una última invitación. Quédate unos minutos más. Escucha la música de este video. No cierres aún, no pauses, solo quédate. Y mientras suena, dile algo al Padre, lo que sea. Pero que salga de lo profundo. Quizás sea una oración sencilla, tal vez solo una lágrima, pero si es sincera, el cielo la escuchará. Porque si algo aprendimos hoy es que Jesús vivía orando, y hoy te invita a vivir igual.